¿Soy yo el idiota por pedirle a mi esposa que elija a nuestra familia por encima de la de ella? Nueva actualización. He publicado aquí antes sobre pasar por un momento difícil en mi matrimonio. Si quieren ver la historia completa, puede ver las etiquetas que aparecerán en la pantalla. Todavía estoy pasando por eso, pero intento resolver una pregunta que tengo sobre que me llevó a ese bache sobre el que he recibido algunos consejos contradictorios. Mi mejor amigo y mi terapeuta tienen una opinión, mi mujer y mi suegra tienen la visión completamente opuesta y yo no confío lo suficiente en mí mismo como para averiguar dónde estoy. Aquí va. ¿Qué tipo de apoyo es razonable esperar de tu cónyuge? Deberías esperar que siempre te apoyen y te pongan de parte, al menos públicamente, aunque puedas estar equivocado. No me refiero a si estás realmente equivocado sobre algo o si haces algo objetivamente horrible. Por ejemplo, si infringes la ley o hieres a alguien intencionadamente, entonces creo que tiene sentido que no te apoyen. Pero ¿qué pasa si no es una cuestión de legalidad o moralidad? Contexto para la pregunta. Hace unos años, acepté un trabajo para el que mi mujer no pensaba que encajara y ella se opuso enérgicamente a que lo aceptara. No tuve ningún problema con que ella opinara sobre la decisión, ya que era una que afectaría a toda nuestra familia, a mí, a ella y a mi hijo pequeño, en ese momento. Pero el puesto tenía ventajas importantes, más dinero, margen para el crecimiento profesional, y el comité de selección me ofreció el puesto porque pensaron que mis ideas propuestas sobre lo que cambiaría o haría en el puesto tenían mucho sentido y mostraban pasión por el puesto. Acepté el trabajo a pesar de las objeciones de mi esposa por esos motivos. El trabajo consistía en formar parte de un equipo de 4 personas, cada uno gestionando sus áreas específicas pero colaborando en iniciativas para todo el departamento. Uno de mis 3 compañeros, que, obviamente, tenía más antigüedad pero no era mi jefe en absoluto, no estaba de acuerdo con mis planes. Quería probar una serie de técnicas de divulgación, incluyendo publicaciones en redes sociales, crear contenido que los clientes pudieran llevar consigo y salir a la comunidad y otros departamentos para presentar personalmente nuestros servicios. Ella había intentado algunas de esas cosas sin éxito en el pasado y creía que mis ideas no funcionarían, lo que puso obstáculos para usarlas en nuestros proyectos colaborativos. Lo cual era totalmente su derecho y entendía sus razones aunque no estuviera de acuerdo con ellas. Pero después de casi un año entero en el que todos mis esfuerzos y sugerencias fueron rechazados o minimizados, me frustré, por decirlo suavemente, y me volví mezquino y pasivo-agresivo en mis comentarios, dejé de contribuir en las reuniones y la mayoría del tiempo tenía una expresión muy enfadada en la oficina. Finalmente, se quejó con nuestro jefe común sobre el ambiente que yo estaba creando y, cuando hubo que elegir entre ella y yo, ella ganó, me pidieron que dimitara. Eso es culpa mía. Sin duda. Lo manejé completamente mal, 100%. Sin peros. Mi pregunta relacionada con el matrimonio viene de ese primer año, cuando aún no estaba siendo un imbécil y estaba intentando poner en práctica las ideas que me habían hecho contratar en primer lugar, y me decían rutinariamente que mis ideas no funcionarían, que no entendía el trabajo y que debería ceñirme a lo que siempre habían hecho aunque esas cosas no funcionaran del todo, o no me habrían contratado. Volvía a casa día tras día y me desahogaba, me quejaba o simplemente hablaba en voz alta de mis ideas, intentando encontrar un enfoque nuevo o diferente que pudiera encontrar menos resistencia. Y cada vez, mi mujer básicamente repetía la línea de la empresa y me decía que tenía que ir para que pudiera llevarme bien. Se recurrió a algunos puntos una y otra vez. Asterisco: mis compañeros tenían más experiencia dentro del departamento y más conocimiento institucional general, recuerdo esa expresión específicamente, y por eso debería seguir su ejemplo porque ellos sabían mejor que yo. Asterisco: aunque las formas en que estaban haciendo las cosas no funcionaran tan bien como deberían, funcionaban lo suficientemente bien porque el departamento seguía funcionando y nadie había sido despedido. ¿Y por qué pensé que sería mejor agitar ese barco en particular? Asterisco: acepté el trabajo en parte por las oportunidades de ascenso, pero si causaba interrupciones o seguía impulsando mis ideas incluso después de que mi compañero se resistiera, y aunque esas ideas fueran correctas, me verían como el problema y nunca me ascenderían. No digo que mi mujer estuviera equivocada en nada y, aunque lo estuviera, eso no excusaría la forma en que gestioné la situación ni haría que el resultado final fuera menos terrible, especialmente cuando perdí mi trabajo mientras ella estaba embarazada de nuestra hija y la obligué a ser la única que traía dinero durante un tiempo hasta que encontré un trabajo en el comercio minorista mientras buscaba un mejor empleo a tiempo completo. Durante una reciente sesión de terapia de pareja, nuestra terapeuta nos hizo una pregunta que me llevó a mencionar ese primer año en el trabajo. Le mencioné que sentía que nunca me hubiera apoyado realmente durante ese tiempo. Le dije que lo único que quería era que dijera que la situación era horrible, que sabía que tenía buenas ideas y que tenía que ser frustrante para mí pasar desapercibida. Que solo necesitaba sentir que ella estaba de mi lado, aunque no estuviera del todo de acuerdo conmigo.
A mi mujer no le gustó eso y estuvo totalmente en desacuerdo con la idea de que nunca me había apoyado. Dijo que el apoyo no era algo que requiriera fe ciega, que no significaba que siempre tuviera que ponerse de mi parte, y que todo lo que decía era porque quería que yo tuviera éxito y pensaba que seguir su consejo me daría la mejor oportunidad para lograrlo. Su argumento era que si la veía a punto de cometer un error enorme, esperaría que la apoyara señalándolo antes de que lo cometiera ella, no solo estando ahí para consolarla después de que todo saliera mal, y que esperar que me apoyara ciegamente no era razonable. Mi suegra está de acuerdo con ella. Mi terapeuta personal quiere que piense en qué impacto pudo haber tenido el estilo de apoyo de mi esposa en cómo manejé las cosas después de ese primer año. Y mi mejor amiga dice que nada de eso fue apoyo y que todo fue un esfuerzo por controlar. Todos tienen prejuicios incorporados y me cuesta saber a quién escuchar. ¿Qué es razonable? ¿Qué tipo de apoyo es justo esperar de un cónyuge? Han pasado muchas cosas. Intenté quedarme un poco desconectado durante las fiestas y para trabajar en el procesamiento por mi cuenta, pero, por mi cuenta, se ha vuelto un poco demasiado aislante, así que aquí estoy. No sé por dónde empezar. La última vez que actualicé, escribí sobre el plan de Cari de invitar a ella y luego usar eso para hacerme sentir culpable y que me reuniera con su madre y enterrar el hacha de guerra y lo mal que fue mi plan para mí. Resulta que mi opinión sobre el plan no importaba mucho, ya que la reunión se hizo de todas formas cuando mi suegra apareció sin avisar en nuestra casa y Cari nos sentó a los dos para hablar. Si piensas que, hablar, era un código para que mi suegra me diera todas las justificaciones absurdas del libro para justificar lo que hizo y luego pasara directamente a por qué nunca le gusté y por qué ha pasado años intentando arruinar mi matrimonio sin darme la oportunidad de decir nada, entonces tendrías razón. Para su crédito, no negó nada de lo que dijo ni intentó justificarlo como sacado de contexto ni nada por el estilo. Lo que sí hizo fue intentar justificar todo diciendo que era, de alguna manera, involuntariamente culpa mía porque fue mi comportamiento lo que desencadenó sus reacciones, porque todo en mí, la forma en que actuaba, hablaba, me comportaba, le recordaba al padre de Cari. Ese hombre, y uso el término con mucha flexibilidad, era un alcohólico funcional abusivo que controlaba a mi suegra mediante abuso financiero, intimidación física, manipulación y proyectando la imagen perfecta. El mundo fuera de su familia inmediata le adoraba. Siempre soltaba bromas y entretenía en las reuniones y era un complaciente sin complejos, como si fuera un deporte olímpico, habría ostentado todos los récords mundiales y todas las medallas de oro. Cualquiera que no fuera su esposa y sus hijos lo describiría, y lo hizo, como un hombre generoso y generoso, siempre dispuesto a sacrificarse por sus amigos y familia. A sus ojos, era un gran tipo. No lo estaba. Ni un poco. Todas esas bromas encubiertas por ansiedad social, depresión y TEPT no diagnosticadas, hasta que ya era demasiado tarde, y todo el alcohol, eran su forma de enterrar sus miedos rampantes de que nadie realmente pensaba que era gracioso, guay o valiera nada. Era generoso y generoso, pero nadie veía que su generosidad venía a costa de la cuenta bancaria de su esposa o que solo daba de formas que pensaba que obligarían a personas como él o, al menos, a necesitarle. Y se sacrificaba por amigos y familia, pero siempre que alguien no estaba lo suficientemente agradecido o no le quería lo suficiente por ello, cuando no recibía la reacción que deseaba o esperaba, recurría a mi suegra, Cari, y a su hermana para que suplicaran, para que le agradecieran, aceptaran y le quisieran más, incluso cuando lo que él había sacrificado les costó más que a él. Nunca podían satisfacer esas necesidades, por mucho que lo intentaran, y eso se canalizaba en rabia y abuso, pero nadie más lo veía. Era un hombre completamente distinto a puerta cerrada cuando no tenía público para el que actuar. Cari me habló del 6 meses después de empezar nuestra relación y siempre sospeché que pensaba que me iría cuando lo hiciera, que no querría involucrarme con alguien que tenía una historia familiar tan complicada, ya que la mía era tan normal y pacífica en comparación. Supongo que a veces la retrospectiva es un fastidio. Mi suegra lo vio en mí desde el principio y admitió que nada de lo que hice o dejé de hacer desde entonces cambió de opinión o podría haberla hecho cambiar, ni siquiera sabía que había algo que cambiar. Y cada vez que Cari me defendió durante años, todo lo que mi suegra escuchó fue su propia voz, defendiendo a su propio marido ante sí misma, aunque la hiciera daño a ella y a sus hijos. Y luego perdí mi trabajo y toda la carga económica recayó sobre Cari, y mi suegra vio cómo la historia se repetía y empujó a Cari a echarme de casa por su propia seguridad. Y aun cuando volví a vivir con ella, mi suegra estaba al oído de mi mujer, susurrando sobre el peligro y diciendo que sería mejor para todos si al menos me quedara en el sótano, a una distancia segura. De alguna manera, aunque ella me veía como una versión más joven del hombre que la había maltratado durante años, mi suegra nunca sospechó que yo tuviera algo que ver con la caída de mi hijo o sus convulsiones y lo sé porque se empeñaba en decirlo como 20 veces, así que bien por eso, ¿verdad? Solo esperaba que yo fuera una pareja abusiva, no una madre abusiva.
Cari y mi suegra pensaron que escuchar todo esto ayudaría a dar contexto, que supongo que así fue, y que ese contexto era todo lo que hacía falta para que todo estuviera bien y para que pudiéramos arreglar las cosas y crear un punto de partida para empezar a reconstruir, especialmente porque, aunque lo que hizo mi suegra fue horrible, aún así, no fue tan grave como que mi propia madre llamara a los servicios sociales y me maltratara emocionalmente durante años, cosa que Cari se empeñó en señalar. Pensaban que simplemente lo entendería y perdonaría, aunque nunca se disculparan ni actuaran como si hubiera hecho o dicho algo que requiriera perdón. Pensaban que todo iba a estar tan bien que, al final de nuestra pequeña charla, fueron como 2 horas de su madre hablando, Cari me informó de que su madre se quedaría una semana más o menos, ya que necesitábamos ayuda en la guardería ahora que los niños no iban a ir a casa de mi madre y que íbamos a pasar Acción de Gracias en casa de su familia. Por lo visto, confesarse es bueno para el alma y para el calendario social porque su madre me invitó personalmente, marcando la invitación con un recordatorio de que sería bueno para mi hijo vernos a todos juntos y felices. Seguro que algunos de vosotros que leéis esto y pensáis que esto es claramente más prueba de lo imbécil que soy, porque mi suegra reconocería perfectamente a un abusador cuando viera a uno y a otros deseando que yo me hubiera plantado, les hubiera dicho los dos que se fueran a la mierda y me hubiera ido a empezar una nueva vida sin ninguna de sus tonterías. Pero si has estado aquí todo este tiempo, ya sabes que eso no ha pasado. Hice lo que hago y básicamente me cerré en el acto, y ellos tomaron mi silencio como aceptación. Media hora después, se fueron a llevar a los niños al parque y yo fui a trabajar, donde pasé 20 minutos llorando en mi coche en el aparcamiento preguntándome lo horrible que tenía que ser para que mi suegra decidiera en el instante que yo era una copia exacta de su exmarido abusivo. Mi suegra se quedó, ella se quedó en el sótano, así que otra victoria para mí, y cada noche que estaba allí, yo me sentaba en mi cama de la habitación de invitados e intentaba escribir una actualización, pero seguía borrándola porque no quería que la publicara en el universo lo épica y patética que era. No publiqué nada sobre ello, pero sí lo comenté con mi terapeuta, aunque me aterraba que se decepcionara conmigo por seguir tomando como palabra absoluta las opiniones de Cari y mi suegra sobre mí, incluso después de que hablábamos de por qué no debía hacerlo. Pasamos 2 sesiones investigando ese lío, incluyendo por qué automáticamente esperaba que incluso ella me juzgara y por qué tenía miedo, y al final, ella me ayudó a superar todas mis reacciones instintivas hasta llegar a cómo me sentía realmente después de la reunión con mi suegra. Yo estaba cabreado. Era una tontería que me juzgaran por las acciones de otro hombre, que me declararan culpable de cosas que ni siquiera había tenido la oportunidad de no hacer aún, y de verdad me enfadaba la idea de que no importaba lo que hiciera o dejara de hacer, mi suegra, mi cuñada e incluso Cari nunca iban a verme de otra manera ni a ver que estaban equivocados. Mi terapeuta y yo hablamos de por qué esas cosas me molestaban tanto, spoiler, tiene mucho que ver con mis padres, pero seguimos trabajando en eso. Lo más práctico que hicimos fue encontrar la manera de decirle todo, o algo, de eso a Cari y teníamos un plan. Elegimos el lenguaje y las palabras y formas de terapia para que pudiera compartirlo en terapia de pareja sin que se convirtiera en un ataque y esperar que mi mujer realmente me escuchara. He aprendido bastante los últimos meses sobre el trauma y sus respuestas, la biología de la lucha y huida y todas las formas en que puede fastidiar tu capacidad para mantener la calma y el momento, lo cual probablemente explica por qué cada palabra planificada y preparada se fue por la ventana en MSA, y en cambio, solté que el hecho de que me estuviera molestando con su madre y que se quedara en casa, pensando que estaría bien que me compararan con un imbécil abusivo como su padre, como si eso le diera carta blanca para intentar arruinarme la vida y no preguntarme nada de eso me dolía muchísimo. Le dije, me hace sentir patético. Me hace sentir patética, inútil e insegura en mi propia vida. Eso no fue bien recibido. A pesar de mi plan, Cari se sintió atacada y básicamente explotó conmigo. Dijo que como me siento no es culpa suya, que nada de eso es por ella, que ella y su madre solo tomaron decisiones en respuesta a mis decisiones, como que me despidieran. Si me sentía insegura, quizá debería pensar en lo insegura que se sentía ella cuando perdí mi trabajo o cuando dejé que mi cuñado me convenciera de empezar a hurgar en nuestras finanzas como si fuera una criminal. Dijo que si aún me sentía inútil o patético después de tanto tiempo en terapia individual, entonces claramente necesitaba buscar un nuevo orientador y no uno que me permitiera y que nunca debería haberse puesto en contacto con ella porque claramente estaba parcial y quería que me sintiera así, y me soltó un montón de mierda de autocompasión. Y entonces salió de la sesión enfadada sin decir una palabra más. Cuando volvió 15 minutos después, nuestra terapeuta se lo explicó. No era la primera vez que Cari se enfadaba en una sesión ni la primera vez que me atacaba con ataques tipo darbo de manual, un término que aprendí en Reddit y me sentí como el Capitán América, entendí esa referencia, y eso no era nada propicio para ningún tipo de terapia productiva. Más importante aún, no era el tipo de comportamiento que ningún terapeuta decente pudiera aprobar o permitir delante de ella, así que nuestra terapeuta básicamente amenazó con despedir a Cari como paciente si seguía usando nuestras sesiones como vía para el abuso.
No estoy seguro de si eso es algo que realmente pueden hacer los terapeutas, pero sé que Cari pensaba que era porque podía ver el cambio en tiempo real. Se disculpó, con la terapeuta, por su arrebato y prometió que no volvería a pasar. Como se acercaban las fiestas, ya íbamos a tomar un breve descanso de la terapia hasta después de principios de año, pero nuestra terapeuta nos dio deberes que teníamos que hacer si teníamos alguna idea de seguir trabajando con ella. Tuve que trabajar con mi propio orientador para fortalecer mis estrategias y poder expresar lo que pienso en las sesiones, para no soltar cosas como antes. Y Cari tuvo que decidir. ¿Sigue realmente queriéndome y quiere encontrar una forma de que nuestro matrimonio y familia funcionen de verdad o simplemente se aferra por razones distintas al amor? Y ahí es donde lo dejamos. Fuimos a Acción de Gracias y fue incómodo y doloroso, y gracias a Dios a mi suegro le encanta el fútbol, así que pasé la mayor parte del día delante de la televisión. Y Cari y yo no hemos hablado mucho desde entonces. No tengo ni idea de lo que está pensando. Pero he tenido un par de sesiones de terapia más por mi cuenta y he estado trabajando en superar ese pánico tan alterado en mi cabeza que me revuelve todos los pensamientos y me hace soltar en vez de hablar. Y no es por enterrar el mayor detalle, pero tomé una decisión en mi última sesión de terapia, una que sabía que me costaría seguir por mi cuenta, así que le mandé un mensaje a ella y luego, para hacerlo real y darme menos tiempo para retractarme, le escribí una carta a Cari y la dejé sobre la mesa para que la leyera un día cuando fui a trabajar. De todas formas, soy mejor en el papel que en voz alta. Lo que decidí fue esto: si Cari dice que quiere que nuestro matrimonio funcione cuando volvamos a terapia pero nada cambia, si dice las palabras pero las acciones se mantienen igual, entonces yo iniciaré una separación. No le estoy pidiendo ni exigiendo que de repente vuelva a ser íntima conmigo, me aseguré de que quedara claro la carta, pero no voy a vivir como un invitado en mi propia casa ni que se espere que acepte lo que ella decida sobre todo. O trabajamos como pareja y lo intentamos de verdad, o no volveremos a vivir juntos. No sé si ella cree que realmente lo voy a cumplir, ni siquiera sé si lo hago, pero ya está ahí y de alguna manera eso me hace sentir que puedo mantenerme firme de verdad. Supongo que ya veremos. Resumen, Dr. Cari y mi suegra me tendieron por sorpresa y pasaron 2 horas justificando las tonterías de mi suegra. Le recordé al padre abusivo de Cari y no puede verme de otra manera. MC se descontroló mucho y Carrier explotó tan fuerte que la terapeuta amenazó con cortarla. Tenemos que tomar decisiones antes de la próxima sesión y finalmente saqué el tema de la separación.